Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa Voz de Mujer. Y como saben, decimos nuestro, porque este programa lo hacemos ustedes que nos acompañan en este tiempo, nuestros invitados y invitadas que nos regalan su tiempo y su quehacer, y tus anfitrionas, juntos podemos hacer el programa Voz de Mujer. Un programa con cultura de género, respeto irrestricto a los derechos humanos, tratando de fomentar una cultura de paz. Dicho esto, le paso los micrófonos a Laura para que nos pueda dar todos los datos de contacto y después Imelda nos haga favor de presentarnos a nuestra invitada. Lau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Hilda, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y recordarle a nuestros amigos y amigas que nos ven que tenemos el WhatsApp con número 462-305-9600, así como en Facebook, NPI, Noticias por Internet. Nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sus sugerencias. Adelante, Ime. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Hola. Saludo con gusto a mis compañeras Hilda, Lau, y bueno, pues es un placer estar nuevamente con ustedes, dialogando con mujeres cuya experiencia y liderazgo es muy interesante y que nos hacen favor de compartir. Y también usted, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, podrá participar externando sus opiniones y preguntas. Aquí estamos a la espera. El día de hoy nos acompaña la maestra María Guadalupe Hernández Valderas. Ella es abogada con maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y bueno, lo que sucede con todas amigas, que siempre el decir todo el currículum, pues nos llevaría todo el programa, de verdad, sobre todo con Lupita. Ella, les voy a decir tres cosas: presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Irapuato, integrante del Consejo Municipal de Seguridad en Irapuato, integrante de la Red Social Empresarial de las Américas, creado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es evaluadora también de la marca Guanajuato por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. También es integrante del patronato del Centro de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Guanajuato y presidenta de la región occidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat, que abarca 7 estados. Y también es integrante del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y además asesora ambiental del presidente del CCI de Irapuato. Aparte, bueno, la parte empresarial, socia de 2 empresas y también directora de Relaciones Públicas de una compañía de cerveza artesanal, que luego por ahí también que nos comente. Y actualmente es directora por más de 17 años del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias por tu presencia en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy contenta de participar con ustedes en este programa, que cuando lo empecé a escuchar decía, ojalá la vida me dé oportunidad de estar con ellas un día y platicar y compartir un poquito de mi experiencia y de lo que la vida me ha dado oportunidad de trabajar, que es muy poquitito comparado con todo lo que ustedes hacen. Ajá. Lupita, sí. Quisiera yo empezar porque, bueno, después de ver en todo lo que participas y lo famoso que eres en Irapuato, porque ¿quién no te conoce? Quería yo preguntarte, ¿qué hace el Comité de Ciudades Hermanas de Irapuato? Entiendo que tú eres la presidenta, pero, confieso mi ignorancia, no tengo claro cuáles son las acciones que se hacen con las ciudades hermanas de Irapuato. ¿Me podrías platicar o nos podrías platicar a todos un poquito de qué se trata este comité? Sí, claro que sí. Miren, el Comité de Ciudades Hermanas es la figura que los municipios que así lo deciden crean a través de una autorización del ayuntamiento
para que seamos como su área de relaciones exteriores hacia otras ciudades. En este caso, de manera particular, el de Irapuato tiene hermanamientos con diversas ciudades en Estados Unidos, en Cuba y en España. Entonces, nosotros como Comité de Ciudades Hermanas somos como esa pequeña área de relaciones exteriores del municipio de Irapuato con estas ciudades hermanas. Y abarcamos diferentes temas, desde el tema de negocios, cultura, educación, salud, deportes y sobre todo este tema de compartir experiencias y compartir acciones de lo que hacemos en Irapuato, lo que tenemos en Irapuato y que es mucho por compartir con estas ciudades con las cuales somos hermanos. Dime, adelante. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarte, ¿quién es Lupita Hernández y cómo has llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo te ha ido como mujer al interior de las empresas? Si estamos hablando de 17 años atrás, por un lado, y por otro lado, si nos compartes, si ha crecido el porcentaje en puestos directivos de las mujeres. Sí, cómo no. Bueno, Guadalupe Hernández es una mujer casada desde hace 27 años con un hombre maravilloso que se llama Miguel Ángel y que proviene de una familia muy unida. Mi mami tiene 2 años que nos dejó, pero que dejó forjadas 4 mujeres con muchos valores. Con mi papá, que todavía al día de hoy vive y que hoy tengo la fortuna de tenerlo en mi casa, después de muchos años que él se resistía a estar con nosotras, pero que gracias a la pandemia yo puedo decir que está conmigo. Soy una mujer que ha venido trabajando desde muy chica, desde los 12, 13 años. Es muy curioso porque yo ya hacía mandados con las vecinas para traer las tortillas y poder comprar lo que yo quería. Siempre he sido una mujer muy estudiosa, sí, creo que vale la pena decirlo, muy estudiosa, muy entregada a todo lo que me gusta hacer y muy comprometida. Y eso me fue llevando a ir generando mis propios espacios, ¿sí? Hace 30 años que yo empecé a trabajar, era muy difícil tener espacios para mujeres. Ya ahorita tenemos muchos más, pero sí creo que ha crecido el espacio o los espacios para las mujeres. No es fácil, no es fácil. Mis comienzos no fueron fáciles y en el sector empresarial todavía más, porque hace 17 años que yo empecé en el Consejo Coordinador. Yo soy la única mujer que ha sido directora del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato y tuve un desencuentro o un mal momento con un empresario que había sido presidente del propio Consejo Coordinador Empresarial, porque no aceptaba que una mujer tuviera un puesto de dirección en el Consejo Coordinador, del cual él había sido presidente. Él ya no era presidente en ese momento, pero eso a mí me invitó a que yo tenía que ser una persona muy preparada, una persona muy persistente para estar en ese puesto. Al día de hoy les puedo decir que mis presidentes y la presidenta que pasó por el Consejo Coordinador han sido un soporte y un apoyo incondicional para mí. Y eso me ha permitido abrir muchos espacios para muchas mujeres. Gracias. Empezamos a tocar el tema de género, que es inevitable, en todos los temas se hace presente. Lupita, ¿qué es una empresa? Porque lo estás diciendo, tú desde chiquita traes un algo, desde que ibas a comprar las tortillas ya sabías que allá había un algo, ¿no? Para que nuestras escuchas lo entiendan, ¿qué es una empresa? Porque una empresa no es nada más una gran panificadora que nace en Yucatán, ¿no? O sea, ¿qué es una empresa? ¿Qué es el Consejo Coordinador? ¿Y cómo se unen esas dos ideas? Para después ir viendo cómo vamos a apoyar a nuestras amigas que nos escuchan. Bueno, una empresa es la ilusión que sale de una persona que tiene un recurso económico para crear riqueza.
Esa es una empresa. Pero más que ser una idea es ponerla en práctica, tener una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer, pero desde mi muy particular punto de vista, no es nada más crear riqueza, es compartir esa riqueza y compartirla por un lado, con los que menos tienen, pero por otro lado, compartir con gente que tiene ideas muy similares a la de esta persona. No necesariamente iguales, pero sí similares en la idea de generar riqueza, de compartirla, de dar empleos. Entendiendo riqueza como este recurso económico para satisfacer necesidades, ¿no? Riqueza no te refieres a la acumulación de dinero. No, es el crear esta riqueza para satisfacer mis necesidades, pero también satisfacer las de los demás, porque una empresa es aquel ente que le da bienestar también a otros. Entonces, es por eso que una cosa es ser el empresario, otra cosa es ser la empresa, que es la infraestructura, pero un buen empresario es aquel que hace todo lo posible para crear riqueza y compartirla. Eso es lo que yo percibo como empresa. Un salón de belleza que contrata a 5 o 7 mujeres, ¿es una empresa? Por supuesto. Ok. Una empresa, es lo que yo quiero que mis amigas entiendan, las que nos escuchan. Una empresa es aquel ente o aquella figura jurídica que aunque yo sea solita, yo soy una empresa. Yo puedo dar empleo o darme autoempleo. Eso es ser una empresa. Eso es importante porque piensan en la empresa como algo muy grande, inalcanzable, sin darse cuenta que muchas de las que nos escuchan hoy son empresarias. Correcto. Son empresarias teniendo una tienda, teniendo un salón de belleza, teniendo un supercito, teniendo un servicio de limpieza. Hay muchas empresarias que ni siquiera saben que lo son. ¿Es así? Así es. Y también sería, digamos, una empresa social, ¿no? Como en el caso de las asociaciones civiles que trabajan por el bienestar de las otras personas, pero que a su vez generan también empleos. Y creo que aquí el Consejo Coordinador Empresarial también ha jugado un papel importante porque ustedes son aliados del Centro Mexicano de la Filantropía en Michoacán y en Guanajuato. Entonces, ¿podrías platicarnos también qué hace el Consejo Coordinador aliado con el CEMEFI en beneficio de las organizaciones? Claro que sí, efectivamente una organización de la sociedad civil también es una empresa, nada más con otra figura jurídica. Exacto. Desde el punto de vista fiscal, somos empresas, nada más que somos con dos entes diferentes. Con fines de lucro y sin fines de lucro, podríamos decir. Y tributamos, ¿no? De manera diferente. Y de todas maneras tributamos, sí. Y de todos tributamos. Entonces, de repente es un hilo muy delgado, ¿no? Porque de repente decimos el empresario y la sociedad civil. Pues el empresario también forma parte de la sociedad civil, ¿no? Claro. Nada más que con estas figuras como diferentes. Y bueno, derivado de este trabajo que el Consejo Coordinador Empresarial ha venido haciendo, el Consejo Coordinador tiene 30 y tantos años de existencia jurídica, porque estamos dados de alta en Hacienda desde más de 30 años. Pero a partir del 2012, cuando yo tenía alrededor de 3, 4 años en el Consejo Coordinador y que empezamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, nos dimos cuenta que podíamos combinar las dos cosas, el sector empresarial con las organizaciones de la sociedad civil. Y veníamos apoyando a las empresas y a las organizaciones en el ámbito de competencia de cada una. Y así es como en el año 2012 firmamos un convenio con el CEMEFI o el Centro Mexicano para la Filantropía para proyectar o promover los programas de la responsabilidad social. Obviamente nuestro campo de acción principal son las empresas. Claro. Entonces, por eso empezamos con el distintivo de empresa socialmente responsable. Y ahí fue cuando a partir de ahí conocí a la doctora Imelda, que ahorita me gustaría que comentara algo, y nos reunimos por primera vez con las organizaciones de la sociedad civil en ese momento. Adelante. Sí, Lupita, qué bueno que tocas ese tema, porque desde mi punto de vista, lo que pasa es que son dos cosas iguales como empresa, pero diferentes,
porque la empresa, por supuesto que es lucrativa, es su trabajo, genera empleos. Como dice Lau, las asociaciones civiles es una empresa, se manejan como una empresa, pero es sin fines de lucro. Y ahí yo sentía que el consejo, el CEMEFI, te cobra una cuota, te cobra, eran muchos pasos, que no porque no se cubrieran los requisitos, pero era un tanto inequitativo para ese momento de crecimiento de las organizaciones, porque apenas era el que se conformaran legalmente, el que tuvieran su misión, su visión, a diferencia del consejo. A mí sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, en el consejo, en el CCI, ¿hay asociaciones civiles inscritas? ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres empresarias también? ¿O cuántas mujeres hay en el CCI, por ejemplo? Porque ahí estriba un poquito la diferencia. Bueno, el Consejo Coordinador no está integrado por empresas, está integrado por organismos empresariales. Okay. Nosotros como consejo no afiliamos a ninguna empresa, ni de hombre ni de mujer, ni a organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos integrados por 12 organismos empresariales, que si bien su figura son asociaciones civiles, pero bajo la figura de un organismo empresarial. Entonces, es por ello que la Asociación de Mujeres Empresarias forma parte del Consejo Coordinador, como lo forma la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sí están integrados por empresas. Entonces, es por eso que el Consejo Coordinador, con 12 presidentes, tiene quórum, ¿sí? Y representamos a todos los sectores empresariales. Y la figura de las asociaciones civiles, como es el albergue infantil, como es la casa hogar, como es todo, nosotros lo que hacemos es tener vínculos y alianzas con ellos, ¿sí? Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, en una de sus asambleas, decidió como adoptar, por llamarlo de alguna manera, al asilo, a la casa hogar La Paz. Entonces, todos los organismos en ocasiones trabajamos para apoyar a esa organización de la sociedad civil, porque es un acuerdo propio del Consejo. Perfecto. Sin embargo, no dejamos de lado a los demás, ¿sí? Por ejemplo, ahorita con este tema de la contingencia, estamos trabajando muy de la mano con el padre Fren Silva, con Cruzadas de Esperanza, donde hemos llegado a recibir donativos de jugos, de fruta, de verduras, y las hemos llevado al asilo, al albergue, a la villa, etcétera. Es lo que hacemos. O sea, nosotros como Consejo Coordinador, con estas alianzas que tenemos, lo que buscamos es apoyar a todos los organismos. ¿Y qué hacemos desde el punto de vista con CEMEFI? Estamos trabajando con todas las empresas que al día de hoy tienen distintivo de empresas socialmente responsables y les ponemos en el panorama a todas las organizaciones de la sociedad civil que participan en diferentes actividades y atienden diferentes causas, y para que las empresas las conozcan y sepan si dentro de estas causas les es afín alguna, ¿sí? Por ejemplo, las empresas cuando empiezan a trabajar su distintivo de empresas socialmente responsables, yo les pregunto, ¿qué causa quieres apoyar? Tus colaboradores, ¿qué causa quieren? ¿Con cuál se ven identificados? Y hay gente que dice, no, pues yo quiero apoyar la educación en todos sus aspectos. Entonces te vas con las escuelas o te vas con organizaciones que atiendan este tema, ¿no? Ahora, algo importante, las empresas empiezan únicamente a querer trabajar, y ellos lo deciden, con las organizaciones que tienen el distintivo que otorga CEMEFI, que es el de temas de transparencia y acreditación de transparencia. Pero eso no las limita para que trabajen con el que ellos quieran. Entonces, no, por supuesto. Se la ponemos en la mesa, ¿no? Yo creo que al contrario, Lupita, y en este sentido, Irapuato, y en sí a lo mejor que en Guanajuato, pero Irapuato hay
muchas organizaciones en donde sí se les puede poner el abanico y donde reúnen todos los requisitos, porque ahorita, a diferencia de que no quiero que vengan para que me revisen, es al contrario porque esa transparencia hacia afuera te genera confianza, credibilidad, y yo no creo, por ejemplo, aquí, Lau, que digan, oye, voy a ir a la villa, encantados de la vida, aquí están las puertas abiertas para que vengan. Al contrario, es un plus para la organización porque te voltean a ver y de alguna manera, bueno, pues ya es promoción y difusión. Me parece que ha avanzado bastante, Lupita, felicidades, porque efectivamente esa es una de las partes en donde la empresa, con el gobierno y la sociedad civil, que nosotros lo que hacemos en ese sentido es parte de la chamba de gobierno, pero que de alguna manera se les está apoyando, se les está, es ganar. Nos interesa tener un municipio, un estado sano. Qué bueno que desaparecieran. Ojalá que chambeáramos para que desaparezcan, pero en este momento todavía no es así. Y lo que estás haciendo y lo que están haciendo las empresas, te felicito de veras, qué bueno. Sí, ahorita me cambiaste totalmente el concepto porque lo había sentido como que como organizaciones tenías que pagar, tenías que hacer un montón de movimientos, de reunir ciertos lineamientos y requisitos que pedía el CEMEFI, no las empresas, pedía el CEMEFI, pero me parece también que ya han estado un poquito más aterrizados a la realidad, con los pies en la tierra de quiénes somos y para dónde vamos, ¿sí? Así es. Gracias. Aquí estamos abriendo muchísimo, un abanico muy grande de temas para tratar, ¿no? Sí. Uno de ellos sería importante retomar que mencionabas, Ime. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cubrir las asociaciones o las organizaciones de la sociedad civil para pertenecer a CEMEFI? Porque decías también hace un momento, Ime, que el cobro de las cuotas de repente parecía inequitativo. Y bueno, sabemos justamente que el problema de las organizaciones de la sociedad civil, y lo hemos vivido muy de cerca con Laura, es la escasez de recursos. Que si están justamente solicitando apoyos básicos, comida, exactamente, porque no hay dinero. Entonces, por un lado, si nos pudieras decir cuáles son los requisitos para que una organización de la sociedad civil pueda afiliarse a CEMEFI. Pero por otro lado, quisiera que retomáramos el tema de mujeres y qué beneficios tienen a partir de los organismos que convergen en la organización. Sí, bueno, hay dos formas de pertenecer a CEMEFI. Una, el ser socio, que hay unas cuotas como por ser socios del propio CEMEFI como asociación civil, pero el otro que normalmente yo les sugiero es el pagar la cuota, que son 5,000 pesos anuales, para que le revisen el tema de acreditación de transparencia. Ese pago único anual es, ustedes participan a través de una plataforma, pagan esa cuota y si cubren todos los indicadores, que son como 12 en esta plataforma, el CEMEFI los acredita con estos indicadores de transparencia. ¿Y cuál es el gran beneficio que yo le veo? Cuando ustedes acreditan todos estos indicadores y que CEMEFI otorga la acreditación, automáticamente pasan a una gran lista que a nivel nacional e internacional los pueden conocer y las pueden conocer a estas organizaciones de la sociedad civil. Y todavía más, se van a una plataforma que se llama Pladis. En esa plataforma, todas las organizaciones que están acreditadas suben sus proyectos, donde indican sus necesidades, tanto en especie como en recursos o en voluntariado, porque también se puede dar. Y entonces cualquier empresa que es SR, que tiene el distintivo de empresa socialmente responsable, puede contactarlas y les puede decir, oye, este proyecto es muy afín a lo mío, me gustaría ayudarte. Y no necesariamente es ni del municipio ni del estado, puede ser de cualquier parte del país. Entonces, pero a esa plataforma únicamente participan las de Pladis. Entonces, son dos actividades que después con mucho gusto podríamos platicarlas, ¿no? Okay. Yo quisiera preguntarle a Laura, a ti concretamente, Laura. Hablan ahorita de un cierto proceso para la certificación y pertenencia. ¿Cuántas acreditaciones, o sea, a mí me preocupa de repente que haya la burocracia
y que si vas a pedir un recurso en una instancia, tienes que hacer una tramitología que yo te he visto acostarte a las 3, 4, 5 de la mañana para cumplir los requisitos. Si lo vas a pedir en otro lado, son otros trámites, y si vas a pedir... ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede integrar para que se dé una certificación única y a partir de ahí puedan los organismos de la sociedad civil, sin pasar tantas horas como pasas tú, Lau, como yo te he visto, para poder... ¿Sí? Bueno, ¿Sí me explico? Sí, teníamos una certificación y Lupita e Ime me podrán corregir, pero tenemos una certificación que haces con el Indesol, Ime, que es la CLUNY. Y cuando eso, si tú tienes la CLUNY, quiere decir que eres una organización legalmente constituida y que cumples con un sinfín de requisitos, que es lo que comentaba Lupita. Entonces, teniendo esta CLUNY, ya te da esta seguridad a la empresa, a ti te da te conviene tenerla porque eres una organización que está legalmente constituida y que reúne todos los requisitos. Y a quien quiera trabajar contigo, que es algo que están pidiendo en los últimos, de un tiempo para acá, a raíz de que surgió las diferentes convocatorias, los diferentes donadores, las entes, fundaciones y organizaciones, eso te da un respaldo. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, Ime y Lupita también decidieron sacar la CLIE, que es algo muy similar al CLUNY, que es a nivel nacional, y aquí en el estado forzosamente tienes que tener la clave única, pero digamos estatal. Entonces, no se ha logrado unificar una sola certificación porque depende mucho de los requisitos de cada donador, de cada fundación, exacto, de cada empresa. Entonces, la que yo podría decir que sí tiene validez a nivel nacional es la CLUNY y la otorga Indesol. Y la otra, pues aquí, por ejemplo, en el estado tenemos, para acceder a recursos, tenemos forzosamente que tener CLUNY y CLIE, que es la certificación estatal. Más los requisitos que te pide el donante. Más los requisitos que te pide el donante. Yo creo que es justo lo que pregunta Hilda, que cada donador o cada empresa o lo que sea lanza su convocatoria y todos te piden N de requisitos, pero porque así lo tienen. Y es donde nos ponen a chambear, porque la CLUNY se saca una vez y no más. La CLIE igual. Lo que tienes que hacer es después darles un informe anual como para sigo existiendo, lo cual me parece maravilloso. Aquí estoy y, en fin, dar un informe de cómo va la organización. Pero los proyectos, sí, todos traen diferentes necesidades de que les contestes, que hay a veces sí como que dices, híjole. Te llegan a pedir, por ejemplo, la última acta de consejo. Así es. Algunos, ¿no? Porque para ellos es muy importante y eso les da garantía. Así es. Lo cual está bien, Lau. Pero te la piden notariada y te hacen ir al abogado. Claro. Cuando, bueno, pues si ya está la firma y está todo. Claro, como que esa parte yo sí siento que tiene que ser más amigable. Estoy de acuerdo con Hilda. Tiene que ser más amigable. Sí. Tiene un enfoque empresarial al final del día. Exacto. Tiene un enfoque empresarial. Y no es que las asociaciones de la sociedad civil le saquen al trabajo, pero es que tienen, por ejemplo, Laura, ¿cuántos días tienes encerrada con 40 y tantos niños? Entonces, las necesidades y la operatividad de una organización de la sociedad civil es totalmente diferente a la de una empresa. Pero bueno, tenemos que cortar en este momento. Vamos a hacer un espacio y ahorita volvemos a entrar porque esto está muy, muy interesante. Ok, estamos de vuelta en nuestro programa Voz de Mujer. Y si nos hiciéramos favor, Laura, de darles los datos de contacto a nuestros Claro que sí. Nuevamente les invitamos a ponerse en contacto con nosotros en el Twitter @NPI Networks
y así como en nuestro canal de YouTube, NPI Noticias. Esperamos sus preguntas, sus sugerencias y todos sus comentarios. Adelante, Ime. Lupita, en tu experiencia en las empresas, ¿nos puedes decir si has sabido de algunas denuncias a las mujeres trabajadoras? Y ahorita en esta contingencia, si les han dado espacios en casa para que trabajen. Y bueno, como el tiempo también se nos va volando, también si sabes si han cerrado algunas empresas. Sí, claro que sí. Miren, les comento. De entrada, hemos estado muy de cerca con las empresas socialmente responsables, las que tienen distintivo y las que no, las que apenas están haciendo estas acciones. Y ha sido muy gratificante encontrar que en estas empresas de manera particular ya tienen un protocolo muy clarito para el manejo y atención de denuncias de las mujeres. Sí hemos encontrado que algunas han hecho alguna denuncia de algún compañero, inclusive de algún acoso de otra mujer. Eso ha sido muy curioso. Pero las empresas de manera particular, las empresas CSR, tienen desde sus políticas, sus manuales y procedimientos y su protocolo de atención. Eso se los pide el propio distintivo SR. Y entonces ya se tienen algunas causas documentadas. ¿Y a qué los ha llevado? A que la propia Dirección General ha tomado acciones. Tal vez no han salido a las autoridades competentes, pero sí se han tomado acciones porque la propia empresa socialmente responsable ya tiene un protocolo como tal. ¿Qué ha sido muy gratificante también? Que les empezamos a pedir a las empresas, les hicimos algunas encuestas, hicimos algunas análisis de qué estaba pasando con las empresas en este tema de la pandemia. Y efectivamente, en el caso particular de las empresas CSR, las primeritas que atendieron el home office fueron las mujeres, pero con horarios establecidos. Es decir, si entraban a las 8 las mujeres a trabajar a las fábricas, empezaban a las 8, pero salían a las 3, ¿sí? En el ánimo de que pues están con sus hijos y tienen que estarlos cuidando también. Entonces, sí fue como que empezaron a hacer ajustes las propias empresas para que las mujeres tomaran en cuenta estos horarios y pudieran cuidar a sus hijos. Algo que también llamó la atención fue que hay padres de familia que hacen la labor de mamá, ¿no? Entonces, también esos protocolos están previstos en una empresa socialmente responsable, porque también se los pregunta su propio distintivo. Entonces, tienen que tener protocolos para las dos. Y en el caso de cierre de empresas, hasta ahorita no tenemos sabido que haya cerrado empresas. Hicieron muchos ajustes como todos. Algunos tuvieron que llegar a trabajar menos horas, a cuestionarse el tema de los recursos, a dar vacaciones cuando no las tenían previstas, entregaron primas vacacionales, etcétera. Es decir, tuvieron que hacer muchos ajustes como todos los negocios, pero hasta ahorita nosotros no tenemos registrado cierres de empresas. Fíjate que me preocupa esto que dices que cada empresa tiene su propio protocolo para las denuncias de acoso laboral o de acoso sexual, porque normalmente, de hecho, el acoso sexual es un abuso de poder y normalmente se da de mandos directivos hacia sus subalternos. Entonces es muy complicado que una mujer se atreva a denunciar, aunque la empresa tenga protocolos, porque estas alianzas entre varones tienden a ser complicidades. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿hay alguna instancia que el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato haya abierto para que las mujeres que no sean escuchadas o que tengan miedo dentro de su propia empresa de perder el trabajo si denuncian que están siendo acosadas sexualmente o laboralmente, puedan reportar la empresa? Nosotros como tal no tenemos esa figura, ¿sí? No tenemos ese espacio abierto. De manera general, sí quiero ser muy reiterativa en el tema de las empresas socialmente responsables, porque es con las que más estamos, ¿sí? Es con las que estamos muy de cerca. Es más,
nos podemos meter un poquito a las entrañas por el propio manejo del distintivo, ¿sí? Quisiera hacer esa acotación. Y efectivamente, manejan sus protocolos, pero vinculados a instancias de gobierno que atienden estos mismos procesos, ¿sí? No los hacen solos, tienen que tener alineado a los propios protocolos que manejan las autoridades y las instancias facultadas para este tema, ¿sí? Muchos tienen alianzas con los institutos de las mujeres, con los DIF, con la propia Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Pero lo que sí les puedo decir, y que me consta porque hemos revisado empresas, es que hay mucho acoso de mujer a mujer, curiosamente, ¿sí? Y lo podemos detectar, insisto, en el tema de las empresas socialmente responsables. ¿Acoso te refieres a acoso sexual o a violencia laboral? A envidias, en el tema de violencia laboral, ¿sí? Y en ocasiones no necesariamente de un medio superior a uno inferior, ¿eh? O sea, es en ocasiones hasta del de abajo para arriba o de mismo nivel. Entonces, sí es muy curioso, son detalles que hemos detectado y que las propias empresas lo han podido detectar por estos protocolos, ¿sí? Y no hacen protocolos solitos. Por ejemplo, muchas empresas en su estrategia de responsabilidad social están alineadas a los ODS, presentan informes a Pacto Mundial, presentan informes del GRI, que es el Global Reporting, que quien se los autoriza es en Suiza. Entonces, sí de alguna manera están trabajando. Yo no digo que esté erradicado ni que en la CCR no se presenta, pero por lo menos está un poquito más identificado. Entonces, eso es algo que yo me he podido percatar. Cuando nosotros empezamos el tema de las empresas CCR en 2012, en el estado teníamos tres empresas. Al día de hoy, les puedo decir que llegamos casi a las 140. Entonces, claro, yo no dudo que los protocolos estén bien hechos. Lo que sí me queda claro es que la operatividad le hemos quedado mucho a deber a las mujeres cuando se trata de temas de violencia. Y que, por supuesto, yo puedo entender que haya una rivalidad dentro de las empleadas de un mismo rango, pero tiene que ver con que no se fomenta la sororidad en las empresas. Divide y vencerás, y muchas veces tiene que ver con la forma de ejercer la autoridad, que se fomente la rivalidad entre las mismas empleadas por el reconocimiento del jefe, por muchas cosas que no están orientadas hacia lograr una comunidad de mujeres que se apoyen entre ellas como empleadas. Aparte de la cultura, ¿no? Pero bueno. Correcto. Sí. Es una pregunta bien. Ajá, sí, perdón. No, sigue siendo un tema en el que hay que trabajar mucho. Mucho. No dudo que esté bien hecho, pues, y no dudo que la intención del protocolo sea correcta. Pero la operatividad, digo, si falla a niveles de justicia, ¿no? O sea, podemos tener la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual no quiere decir que se esté implementando bien, ¿no? Es correcto. Así es. Lupita, una gente con tantos reconocimientos que forma parte de tantos consejos, ¿qué ventajas le ha traído a las mujeres que una mujer haya integrado parte de todo esto que forma tu currículum? Bueno, de entrada, yo les puedo decir que no sé si son muchos o son pocos, ¿no? De entrada, pues bueno, creo que ha sido el trabajo que hemos hecho. Yo sí quiero reconocer mucho que mi participación en muchos consejos se ha derivado de que mis jefes hombres me lo han permitido. Mi marido, hombre, me lo ha permitido. Y cómo he podido un poquito... Perdón, pero me está doliendo así como lo dices. Yo creo que no te lo han permitido, te lo has ganado por tu capacidad. Te lo has ganado, yo iba a decir lo mismo. O sea, eso de decir que me lo han permitido es como le tengo que dar las gracias. Yo creo que podrían permitírtelo y no tener las capacidades, o sea, creo que tiene que ver contigo y tu habilidad. Sí, tiene que ver con ella, pero también es generoso de su parte reconocer que no ha tenido esos obstáculos. Pero eso no es permitirla, o sea, desde cómo lo hablas. Sí, no, me queda claro. Yo no lo veo, cuando yo comento permitir, no es porque pida permiso. Claro. ¿sí? Sino que de alguna manera, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo una estrategia de trabajo, tengo un plan de trabajo y obviamente el que yo me pueda mover para muchos lados, obviamente va vinculado con mi trabajo y con mi responsabilidad, ¿no?
pero tal vez si yo fuera muy trabajadora, muy responsable, pero no me dejan ir porque es parte de mi trabajo, pues no voy, ¿no? Entonces, a eso es a la parte que yo me refiero. Sí. Yo sí te entiendo que no han sido, que las personas, en este caso los varones con los que te has rodeado, en lugar de ser un obstáculo, han sido aliados para tu desarrollo, sin que dejemos de parte la capacidad que tú tienes como persona. Claro, lo que pasa es que para mí es muy importante el uso del lenguaje, Sí, porque hablar de permitir es pedir permiso, y eso es lo que estamos tratando de erradicar, justamente a tratar de reivindicar la cultura de género, ¿no? O sea, sí que han sido tus aliados, qué bueno. Sí, yo lo veo. Que seguramente has tenido que romper esquemas y que a veces te han tratado de poner el pie por el hecho de ser mujer, lo dijiste al principio de tu relato. Sí, pero déjenme les digo, eso a mí me lo hizo un hombre hace 17 años que empecé en el Consejo Coordinador. Y fue la primera y única vez que me lo hicieron, ¿sí? Pero salió otro hombre en apoyarme. Entonces, si se fijan, o sea, a esa es a la parte que me refiero, no tanto el permitir, pedir permiso. Claro. ¿Y qué he hecho para abrir estos espacios? Trato en la medida de lo posible, por ejemplo, bajo mi propio criterio de contratar servicios a nombre del Consejo Coordinador, el buscar aliados, siempre trato en la medida de lo posible que sean mujeres, ¿sí? Que sean mujeres precisamente para que bajo este alineamiento o esta posibilidad que yo tengo de apoyar a la gente, pues puedan ser mujeres, ¿sí? Puedan ser mujeres en la medida de lo posible. Por ejemplo, mi equipo de trabajo para el tema de Expo Mi Pyme, que es uno de los eventos más grandes que hacemos, todos mis proveedores locales los lideran mujeres. Solamente uno que es fuera de la ciudad, y eso por el propio servicio que nos prestan, lo lideré a un hombre, ¿no? Pero porque, bueno, es el dueño de la empresa y porque no he logrado aquí localmente encontrar un proveedor que me reúne esas características. Pero el resto de los proveedores, todas las dueñas o los empresarios son mujeres, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que he podido, por lo menos, por ahí hacer. Otra cosa que he buscado hacer es que en este tema de la responsabilidad social, he buscado que en casi todas las empresas los líderes de responsabilidad social sean mujeres, ¿sí? Trato de insistir en los empresarios en que una mujer, no porque el hombre no lo sea, pero una mujer es más atenta, puede lograr mejores cosas cuando habla con la gente, puede llevar más orden. El tema del distintivo de empresas socialmente responsables es de mucho orden. Requiere mucha disciplina, sí, sí. ¿No? En el tema, les comento, una empresa grande, de acuerdo a la Secretaría de Economía, para que pueda obtener el distintivo, tiene que meter alrededor de 1,600 evidencias en una plataforma. Y normalmente una mujer es un poquito más ordenada. Entonces, trato como de ir insistiendo en esa parte de, oye, ¿por qué no tienes una mujer acá? Trato mucho de que los comités de responsabilidad social de las empresas, cuando los constituyen, estén integrados por mujeres, ¿sí? Entonces, es un poquito lo que he tratado de hacer a través de mi vida laboral. Uh-huh. Sí, eres muy humilde, Lupita. Al estar diciendo, he tratado de ayudar un poquito. Me consta que efectivamente eres como un ratoncito que andas por todos lados y sí te entregas al trabajo, lo cual pues sí es muy loable, pero te quiero preguntar ahorita escuchándote que estás solicitando parte de lo que quieres lograr es que se involucren más mujeres en empresas y ahorita que dices que sí hay muchas liderando empresas, he escuchado también que gobierno da apoyo. ¿Tú has sabido de que han apoyado a estas empresarias con fondos, no sé, federales, estatales o municipales?
Bueno, sí, en el tema particular ahorita de la contingencia, ya ven que salió el programa de reactivación económica con los programas de apoyo de Fondos Guanajuato. De manera particular, nosotros, como Consejo Coordinador, nos otorgaron unos folios en los cuales les dábamos como una numeración para poderles dar seguimiento a las solicitudes de las empresas. Nos dieron como 120 más o menos. De esos 120 folios, las empresas que se dieron de alta, que cumplían todos los requisitos, estuvieron como en un 50-50, más o menos, ¿sí? Las representantes legales era un poquito lo mismo. ¿Qué pasó? Algo muy curioso. Nosotros les dimos seguimiento puntual a estas solicitudes. Alcanzamos a darle seguimiento hasta el cierre, hasta la entrega del cheque a cerca de 80 empresas. Las otras 40, ¿por qué se quedaron? Porque no cumplían los requisitos, no estaban dados de alta en los padrones que el gobierno del estado pedía. Les pedíamos documentos y no los mandaron, pero olvidemos esas 40. Las 80 que sí obtuvieron su crédito, yo les puedo decir que de esas 80, 50 son de mujeres. El resto fueron de hombres. ¿Y qué pasó? Algo muy curioso. Por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, era muy curioso porque fíjense, ellas son las representantes legales de las empresas. Y cuando les hablábamos nosotros, porque fue un periodo muy fuerte de estarles pidiendo papeles sábados y domingos. Nosotros trabajamos cerca de 3 semanas, 18 horas diarias, para estar atendiendo a las empresas, hombres y mujeres, la que fuera. Pero cuando le hablábamos, me llamó mucho la atención, porque cuando les hablábamos en sábado, oiga, fulanita de tal, ¿no? Necesito que me mande una cotización ahorita, porque me la están pidiendo. Ah, sí, se la voy a pedir a mi esposo, para que la solicite el lunes, ¿no? O sea, yo no me dirigía con el esposo, yo me dirigía con ella porque ella es la dueña de la empresa. Ella es la que firma, ella es la que documenta. Y me llamó mucho la atención porque me decía, ah, sí, le voy a decir a mi esposo para que la pida. Entonces, de repente es este detalle de que, oye, tú eres la dueña de la empresa, créetela que eres la dueña de la empresa. Y perdón, Lupita, y aquí te voy a interrumpir porque lo que hemos visto, por ejemplo, en los juicios de lo familiar, es que muchas veces las cosas están puestas a nombre de la mujer, pero quien lo opera y decide es el hombre. Pero lo peor, que si hay algún adeudo, algún crédito hipotecario, lo que sea, se van sobre la mujer. ¿Por qué? Porque está prestado el nombre. Eso que dices me para los pelos de punta. Sí, a mí me llamaba la atención y déjenme les digo por qué. Porque cuando yo le decía, es que discúlpeme, yo necesito que usted me lo mande a mí, ¿sí? O sea, porque yo se lo estoy pidiendo, necesito que lo entienda, active esto, y me decía, ay, no, sí, lo que pasa es que el tema de cotizaciones las ve él, todo lo demás lo veo yo. Entonces, así como que de repente dice uno, a ver, espérame tantito. Lo que usted decía al principio de esto es bien real. Hay empresarias, hay mujeres representantes de empresa que no se la creen. Porque nosotros les sacamos cheque desde la señora que es de la estética, pero que está dada de alta y que tenía derecho a su crédito, ¿sí? Y que fueron créditos arriba de 100,000 pesos, ¿sí? Hasta la representante legal de una empresa que tiene 80 colaboradores, ¿sí? Entonces, encontramos de todo. Nosotros en estas 80 solicitudes que les comento que más o menos se otorgaron de créditos, alcanzamos a obtener alrededor de 20 millones de pesos, dividido de acuerdo a lo que cada quien solicitaba, ¿no? Y al programa que solicitaba. Entonces, sí es bien importante que la gente, yo desde hace muchos años, yo siempre les decía a las mujeres, o sea, si vas a crear una empresa, créetela que es tu empresa, ¿sí? Defiende tu empresa, porque, oye, si a mí me dice mi marido, oye, te voy a poner aquí nomás para que seas el prestanombre, no, espérame tantito. O sea, ojalá se los dijeran tan claro, es que no se los dicen sí, así. claro. Yo te iba a decir lo mismo, yo creo que las envuelven
Y bueno, ella no están totalmente Tiene ciertas. que ver tanto con la cultura de género, en donde lo pones, pero yo le entiendo un poquito más a los números, mira, y no sé qué. Tiene que ver con cultura de género y es inevitable que lleguemos ahí. No, y fiscalmente creo que también a veces es conveniente, ¿no, Lupita? O sea, porque no necesariamente fiscalmente es más conveniente. No, el tema fiscal no interviene en el tema de equidad de género. ¿Por qué? Claro, porque normalmente metemos empresas con nombres comerciales. ¿Sí? Ya. Ahora, que sí hay programas de manera particular que dicen, si la representante legal es mujer, tiene ciertos beneficios, pero son programas ya muy acotados en el que si la dueña es mujer, tiene un beneficio. Son cuotas afirmativas. Perdón, pero tenemos que empezar a cerrar. Ya me están diciendo que el tiempo para variar se nos vino encima. ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí, rapidísimo. Tenías una pregunta en el bolsillo, Ime, y sí, comentar de lo que estamos hablando, que yo creo que es una cuestión sociocultural. Yo creo que eso viene de atrás, venimos de un patriarcado y de alguna manera romper eso es muy, muy difícil. Incluso el lenguaje, Hilda, como tú bien decías, con eso todavía no podemos. Incluso quienes de alguna manera ya estamos un poco más de acuerdo y sensibles y con el tema. Lupita, yo la conozco también y sé que es una mujer súper trabajadora y que eso no la limita y sin embargo se dice, porque es algo que el romper creo que nos va a costar mucho, pero que por otro lado sí es una invitación a que lo hagamos, sobre todo por las jóvenes y quien venga más atrás, que rompan esta traba que tenemos de género. Y en la cuestión también, sí, también Lau tiene razón en el sentido de por qué a nombre de ella, a lo mejor es un acuerdo interno, pues porque así nos conviene por las finanzas, etcétera, pero por otro lado también me parece muy interesante el mensaje de Lupita, de que sí se las crean, de que sí se puede, y que me parece que aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer con esa perspectiva de género, que no porque soy mujer estoy limitada, al contrario, es una invitación a las mujeres de seguir en la preparación y no limitarse a que yo no sé hacer nada. Si se sabe cocinar, si se sabe tejer, si se sabe hacer lo que sea, yo creo que de ahí pueden surgir muy buenas empresarias. Lupita, pues de mi parte nada más agradecerte de verdad tu presencia en este espacio, que es tu casa, y igual para todas las mujeres empresarias que por ahí nos estén viendo, que felicidades, que sigas en ese puesto apoyándolas. Muchas gracias. Lau. Pues Ime ya lo dijo todo, Lupita. Solamente tenemos poco tiempo, pero agradecerte tu tiempo, reconocer tu labor. Es muy apasionante platicar contigo porque conoces muchos temas y de alguna manera comprometerte para que vuelvas a estar con nosotros, porque creo que todavía hay mucho que compartir con nuestras amigas y nuestros amigos que nos siguen en el programa. Felicidades por lo que haces y esperamos tenerte pronto por acá. Lupita, un mensaje para nuestros internautas. Pues yo lo único que tengo que hacer es agradecerles por darme la oportunidad de estar con ustedes, por poder platicar un poquito de lo que hacemos el día a día, darle gracias a la vida y a Dios por estar aquí, por estar rodeada de mujeres tan talentosas y tan impetuosas como ustedes. Y en algún momento yo se lo decía a la licenciada Imelda, yo no me veo en los lugares de ustedes. Es un agradecimiento enorme y un reconocimiento enorme por las actividades que ustedes hacen, cómo se entregan a los demás. Yo digo que si a mí me pusieran al frente de una asociación civil me daría mucho miedo, porque no sé si tendría la capacidad para hacer lo que ustedes hacen. Y al contrario, es agradecerles esta oportunidad de poder platicar con ustedes. Estoy a su disposición el día que ustedes quieran, el tiempo que ustedes quieran, para platicar con la gente,
de todos aprendemos, ¿sí? De todos. Yo soy una fiel convencida que todos los días se aprende, que todos los días hay que estudiar, que todos los días hay que trabajar y que todos los días nos tenemos que levantar dando gracias a la vida por estar un día más. Entonces, yo les agradezco a ustedes muchísimo la oportunidad de estar con ustedes, de poder platicar, de poder compartir estas experiencias y que si hay alguien a quien yo le pueda ayudar, a quien yo pueda escuchar algún día, al quien yo pueda orientar, pues aquí estamos a la orden, ¿no? Yo creo que cuando uno está en el lugar que está es porque ha sido bendecida con muchas acciones en este sentido y lo único que nos toca es repartirlas y compartirlas. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias a ti, Lupita. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos han acompañado. Y bueno, abrirles a nuestras amigas, sobre todo, este espacio de que ser empresarias es una nueva forma, una nueva capacidad, no una nueva capacidad, es un espacio que tenemos que conquistar las mujeres poco a poco porque tenemos la capacidad. Y vamos a seguir trabajando para fomentar y que conozcan realmente qué significa ser empresaria y que se den cuenta que muchas de ustedes que nos acompañan son empresarias y los beneficios que podemos obtener a través de organizaciones como la que preside Lupita o como AMGE. Muchas gracias a todos amigos y amigas y nos vemos en la próxima entrega de Voz de Mujer. Gracias.